Hola, nos encanta que estés aquí. Te damos la bienvenida a EduCast, navegando en el conocimiento. Este es un espacio de diálogo creado por las y los estudiantes de posgrados del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Nuestro propósito es compartir el conocimiento que se está produciendo en nuestro centro universitario con todas las personas que tengan interés en los temas que estamos abordando. Una vez dicho esto, pásale lo barrido, que comenzamos en 3, 2, 1... Hola, ¿cómo están, gente bonita del internet? Les damos la bienvenida al podcast EduCast, navegando juntos hacia el conocimiento. Un proyecto de la Coordinación de Posgrados del Centro Universitario de los Valles, donde estamos presentando actividades, proyectos, ideas de nuestros estudiantes de posgrados del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tendremos una charla muy interesante entre la profesora, la maestra Marva Antoine, con el recién egresado, el maestro Jonathan Coles, quienes nos estarán dando un acercamiento a la enseñanza-aprendizaje individualizada de las matemáticas en este episodio. Le cedo la palabra a la maestra Marva. Buen día. Soy la maestra Marva Antoine, profesora de aquí del Centro Universitario de los Valles y de la Universidad de Guadalajara, claro que sí. Y también soy maestra de la maestría en tecnologías para el aprendizaje, entre otros espacios donde apoyo aquí. Como profesional en este área de educación, me es muy interesante todos los temas que tienen que ver con enseñanza, con aprendizaje, y damos una bienvenida a Jonathan Coles, que es uno de nuestros egresados de la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Primeramente, felicidades y es un gusto tenerte aquí, Jonathan. Muchas gracias, doctora Marva. También les comparto que Jonathan es licenciado en matemáticas. Él es docente a nivel bachillerato y también es maestro en el Instituto Tecnológico Superior de Tala. Entonces, el día de hoy, el maestro Jonathan nos va a platicar sobre la enseñanza-aprendizaje individualizado de las matemáticas. Sabemos que cuando escuchamos de las matemáticas nos da muchos sentimientos y a veces sentimientos encontrados, pero hoy nos va a compartir una síntesis de su experiencia de investigar, de diseñar, de implementar intervención educativa con los estudiantes del CETIS 161 de Tala, Jalisco, y de una forma que nos va a dar otra perspectiva sobre las matemáticas, tanto de la enseñanza como del aprendizaje del mismo. Ok, bueno, para iniciar me gustaría decir que la enseñanza-aprendizaje individualizado se refiere a la práctica de adaptar el contenido, el proceso y el producto de la enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Esto es, que el docente tenga en cuenta las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes. También el interés de este tema personalmente surge a través de mi actividad docente. Estuve enfrentando problemas de que mis grupos no avanzaban a diferentes ritmos los alumnos y los tiempos de clases son limitados, entonces necesitaba que no se rezagaran mis alumnos. Regularmente, por decirlo de una forma no tan precisa, pero que refleja un poquito la realidad, se hacían 3 grupos de alumnos: los que estaban con un poquito más de dificultades, los que llevaban el curso al ritmo que se debe llevar, digamos nivel intermedio, y los alumnos que tenían una facilidad más mayor que sus compañeros, que ellos tienen un ritmo de aprendizaje a veces un poquito más alto. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Y hay una pregunta que muchos de nosotros hacemos, de hecho es una de las preguntas subyacentes de la educación como tal,
Y eso es por qué los alumnos alcanzan diferentes niveles. Si están en el mismo grupo, si el sistema de alguna forma asegura las características que se puede que estén en común, por qué los estudiantes alcanzan diferentes niveles en el mismo grupo. ¿Nos puedes platicar algo al respecto? Sí, el hecho de que los estudiantes alcancen diferentes niveles de logro tiene que ver con diferentes factores, doctora. Por ejemplo, el ritmo de aprendizaje de los alumnos es distinto. Esto es porque está influenciado por su capacidad de comprensión, antecedentes académicos y estilos de aprendizaje. También el nivel de motivación y la actitud hacia las matemáticas es muy importante. Algunos pueden tener confianza, sentirse cómodos con las matemáticas, mientras que otros pueden experimentar ansiedad matemática y esto afecta su rendimiento. Otro aspecto importante es las estrategias de enseñanza. Es uno de los factores determinantes para el rendimiento académico. Y finalmente, dentro de esta lista puedo mencionar que el apoyo familiar, el acceso a los recursos educativos y el entorno socioeconómico afectan digamos, el comportamiento del logro académico de los estudiantes. Estos factores combinados generan disparidades en niveles de logro dentro de un mismo grupo. Muy bien. Ese es muy interesante porque vemos que el aprendizaje de las matemáticas es multifactorial, que ayuda a que seamos buenos para resolver problemáticas en cuanto a las matemáticas o qué hace que nos cuesta mucho. Es algo multifactorial y como es prácticamente todos los temas de la educación, ¿no? Y nos dice la teoría que sí hay estrategias, que sí hay formas, que sí hay didácticas que pueden ayudar en este área, que pueden contribuir a un mayor éxito. Pero como bien mencionaste, no todo tiene que ver con el ejercicio de enseñar del aula. Quizás has escuchado, y yo creo que los que nos escuchan también han oído a personas decir, pues con las matemáticas son difíciles. Los niños desde muy chiquito piensan que tienen la clase de matemáticas y la mayoría no brincan con gozo cuando escuchan eso. A veces se piensa que las matemáticas no tienen una aplicación en la vida cotidiana, o pensamos que las matemáticas también nos castigan mucho, que es fácil cometer errores y ya nos hacemos bolas, como se dice coloquialmente, y ya no sabemos qué hacer porque estamos confundidas. También hay otros que piensan que las matemáticas son aburridas, e incluso otros que dicen, yo las voy a conquistar aprendiendo las fórmulas. Entonces, todas esas perspectivas son perspectivas que hemos oído, que nos han compartido sobre las matemáticas, y veo tu sonrisa y como experto en matemáticas, yo creo que piensas, ¿por qué la gente dicen esas cosas? ¿Por qué tantas acusaciones en contra de las matemáticas? Pero voy a pedir ahora que nos cuentan o que nos dicen, nos comparte tu experiencia con las matemáticas, porque lo que yo acabo de compartir no son necesariamente mis experiencias, pero sí han sido mi experiencia oírlas y vivirlas con algunas personas. Entonces, queremos saber qué ha sido tu experiencia, para los que nos encantan las matemáticas, para los que no sabemos qué tipo de relación tenemos con las matemáticas, por los que hemos tenido experiencias no tan favorables. Yo creo que tu historia, que es muy interesante, nos puede animar. Adelante, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ok, de las ideas que acaba de comentar, yo también en algún momento estuve de acuerdo con muchas de esas ideas. A mí no creí que me gustaran las matemáticas en bachillerato. Eso es parte de mi historia personal. Yo nunca me imaginaba que iba a terminar estudiando una licenciatura en matemáticas. Y pues sí pensaba, son aburridas, son difíciles. A mí me interesó las matemáticas, descubrí que me interesaban porque cuando estaba viendo la tele, los documentales, veía que viajes en el tiempo, que agujeros de gusano, cosas
que se me hacían muy interesantes. Sí. Y me preguntaba, ¿qué tengo que estudiar para poder conocer más de Wow. forma así tangible, más de cerca este tipo de temas? Ajá. Y investigando me di cuenta que la licenciatura en física Sí. era la que se encargaba de encaminarme en ese tipo de cuestiones. Entonces yo entré a física y cuando entré a física ahí descubrí que las matemáticas no eran como yo me las imaginaba, sobre todo en la parte de transmitir, en la parte del aula. Ujú. En el bachillerato yo tenía una impresión más mecanizada de las matemáticas. Siempre estuve trabajando con ejercicios, pero sin realmente entender o ponerme a sopesar las ideas que estaba proponiendo el profesor en la clase. Y en la universidad yo hice mi cambio a la licenciatura en matemáticas cuando descubrí que era un espacio para pensar Ya. de forma creativa. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Me llamó la atención que algún día en alguna clase duramos 2 horas para pensar sobre el concepto de punto, porque empezamos con geometría. De un punto. Un punto. Ándale. Entonces, punto, luego sigue línea y luego sigue figuras, pero el concepto más sencillo y más obvio, que era decir qué es un punto, pues yo asimilaba con que, bueno, pues un punto, y ya de repente sentí como esa incertidumbre de decir un punto de veras. A ver, lo definimos como la marca que deja un lápiz sobre el papel. Sí, sí. Ok, y luego si lo definimos así, si tengo un lápiz más grande, la marca va a ser más grande, puede llegar a ser hasta un círculo. Sí, sí. Entonces, ¿qué radio debe tener un punto? Puede ser muy pequeño, puede ser muy grande. ¿Hasta qué punto es el punto? ¿Hasta qué punto es el punto? Entonces, estábamos oyendo de ideas de mis compañeros y ese entorno que es propicio a la creatividad me fascinó. Entonces, esa es mi historia a grandes rasgos de cómo me di cuenta que me gustaban las matemáticas. Y no fue una clase donde estabas hablando de las matemáticas, pero sí estabas hablando de ideas que te interesaban, que tenía un elemento de matemática. Y ahí es donde descubriste que no tenías corazón de físico, pero de matemático. Sí. Y eso es interesante porque cuando decidimos qué queremos estudiar o dónde queremos comenzar nuestros estudios a nivel de educación superior, el viaje puede comenzar en diferentes puntos y esa es otra cosa interesante que podemos rescatar, ¿no? Entonces, eso te permitió ver que mucha de tu experiencia, sí, hasta bachillerato en cuanto a las matemáticas, no era necesariamente una reflexión de la realidad. Y viste en este sentido de que pueden ser accesibles, de que sí se aplican a la vida diaria, de que te permitía ser creativo y dinámico, y era mucho más allá que memorizar fórmulas. Y eso es importante y es interesante para los que tenemos buenas relaciones con las matemáticas y los que no. Ahora vamos a cambiar poquito nuestra plática y queremos ahora que nos compartas otra parte de tu experiencia, pero ahora queremos saber cómo te fue en la maestría en cuanto a la investigación que hiciste sobre las matemáticas, en qué consistió, qué hiciste y por qué lo hiciste. Te voy a interrumpir de vez en cuando, pero en general cuéntanos qué hiciste, cómo fue que tuviste interés. Ya veo que te encantan las matemáticas, pero ¿cómo tuviste interés en esta idea en específico? Adelante. Ok, como comenté al inicio, pues mi práctica docente empezó a generarme la curiosidad de cómo atacar o cómo intentar proponer una solución para este problema. Yo regularmente sabía que hay un software que se llama LaTeX que facilita la creación de contenido muy didáctico, digamos con un valor didáctico
importante. Y quise empezar a hacer mi material didáctico para los alumnos. Pero este software, este lenguaje, es complicado para producir de manera manual. Ok. Entonces, la maestría me llamó la atención porque sabía que me iba a aportar la parte pedagógica. Yo, como licenciado en matemáticas, pues sabía el contenido de los temas, pero Sí. de alguna manera no sabía qué tanto, pero sabía que la parte pedagógica no la tenía fortalecida. Yeah. Igual comparando con algún otro compañero docente que a lo mejor era normalista, Sí. veía sus estrategias y decía, oh, qué padre, de otras áreas, Sí. incluso de matemáticas. Bueno, tomando eso en cuenta, pues me decidí a entrar a la maestría y me aportó un montón de cosas. Lo primero que quiero decir es que la maestría en realidad es un espacio de aprendizaje así enorme, tanto en la parte formal, que son las clases, los coloquios y los espacios no formales, que son las charlas con los compañeros, después de clase, quedarse a preguntarle a un docente, verlos, todo, meterse de forma inmersiva en una maestría, pues implica un montón de aprendizajes, tanto formales como informales, pero que pues van generando un perfil diferente. Sí. Al final me di cuenta que me aportó una visión más analítica dentro de un entorno educativo y me permitió tener herramientas para comenzar a construir soluciones temporales a las problemáticas que me estaban surgiendo dentro del aula. Ok. Entonces aquí te voy a interrumpir porque nos comentas muchas cosas. Por un lado, las bondades de una maestría y específicamente la maestría en tecnologías para aprendizaje que enriqueció ese conocimiento que ya tenías de matemáticas. Y por otro lado también me platicas de cómo te ayudó a ir viendo que había un problema y también que tenías que buscar una solución. Y ese problema que mencionaste hace un momento fue que los estudiantes no estaban aprendiendo al mismo ritmo, no estaban teniendo ese mismo nivel de aprovechamiento en cuanto a los contenidos. Y decidiste, Jonathan, hacer algo al respecto. Entonces, cuéntanos, pero de forma muy breve, qué hiciste al principio. O sea, ya estás en la maestría, ya estás estudiando, estás aprendiendo y disfrutando el aprendizaje, pero viste ese problema desde tu práctica docente y qué más. Ok, pues ya una vez que ya entré en la maestría, empezó el proceso de investigación, que yo lo voy a contar en 5 etapas, que voy a decir es el inicio, desarrollo de la propuesta de solución, la implementación, después que es poner la idea, aplicar la idea en campo, y el análisis de datos que surgieron de la aplicación de la implementación, y al último las conclusiones. Bien, Okay. para el inicio pues tenía la evidencia empírica desde mi práctica docente del problema. También pues realicé un diagnóstico. Esto es aplicar un examen para saber el estado de conocimiento de los estudiantes. Y para comprobar de alguna forma que sí había una diferencia. Que sí había una diferencia. Imaginado. Ajá, es correcto. También pues obviamente la investigación científica pues requiere la revisión de la literatura. Revisé temas como aprendizaje y enseñanza, las matemáticas, enseñanza individualizada, tecnologías adaptativas. Estas tecnologías son plataformas en las que el alumno entra y hay un software que va generándole contenido, y el software estima cuál es el contenido más apropiado para el nivel de logro que está teniendo el estudiante y proveer retroalimentación. Y eso es por cada estudiante. Por cada estudiante. Es como tener entonces como un profesor por cada alumno. Un profesor por cada alumno. Wow. Son plataformas geniales, pero
En este caso, para aplicarlo en el entorno específico del CETIS, propuse otra solución por las características propias del entorno. Okay. Entonces, como siguiendo con la parte del inicio, tomando en cuenta la evidencia empírica, el diagnóstico, la revisión de la literatura, las estadísticas a nivel nacional, internacionales y de la escuela, que me revelaban cuáles habían sido los niveles de logro alcanzados en la prueba PISA y en la prueba Planea. Pues hice así, tomando en cuenta todos esos elementos, fue que se diseñó una secuencia didáctica que también incluía un software. Ok. Entonces, iniciamos desde identificar ese problema hasta hacer una propuesta a la medida del lugar donde le ibas a utilizar, que es al CETIS 161 en Tala, Jalisco. Muy bien. Entonces tenías todo este plan, ¿y qué hiciste después? Ok, pues ya me voy a pasar pasando a la parte del desarrollo. Pues después de hacer la investigación documental, se detectaron los elementos teóricos para sustentar el diseño de intervención y se diseñaron instrumentos para medir el aprendizaje de estudiantes de matemáticas. Esto lo cuento así brevemente en 2 renglones, pero implica pues ahondar en la bibliografía, conocer, comparar, para saber qué elementos rescatar y sobre todo también para fundamentar lo que tú estás proponiendo. La investigación, la verdad que yo en licenciatura, y yo me imagino que la mayoría de licenciaturas, el perfil todavía no se queda un poco corto en cuanto a habilidades de investigación y de fundamentar nuestros dichos o nuestras propuestas. Y yo eso aquí en la maestría me quedó muy claro que tiene, pues tienes que dedicar mucha atención a esa parte. Los instrumentos también lo cuento así cortito, pero diseñar un instrumento no nada más es diseñar así una serie de preguntas. Hay que tener técnica y basarse en conceptos científicos. Bien, voy a pasarme a comentar sobre el diseño y desarrollo del software. Adelante. El contexto del CETIS 161 es que pues los grupos tienen gran cantidad de alumnos. ¿Aproximadamente cuántos tienes? Puede ser, por ejemplo, en el turno matutino pueden ser 50, 55 alumnos por aula. Turnos vespertinos entre 30 y 40. Muy bien, entonces son grupos más de 40. Más de 40. La accesibilidad al internet es limitada. Entonces, pedir que trabajemos en plataformas adaptativas, que podría ser una solución, no es viable en ese entorno. Porque la mayoría requiere buena conectividad. Buena conectividad en el aula, a lo mejor material tecnológico, celular, tablet. Ok. Entonces, tomando en cuenta eso y queriendo automatizar algunos procesos que el docente se le dificultan, esto es personalizar los materiales didácticos, pues se diseñó un software. Este software, ¿qué hace? Provee al alumno y al docente una interfaz fácil de usar para generar reactivos, ejercicios. Esos ejercicios tienen características específicas que son, para cada estudiante el docente puede diferir o diferenciar, individualizar el material. Si un alumno tiene una habilidad o está avanzado, puede generarle ejercicios a su nivel y la cantidad que el docente prevé que va a requerir para mejorar su habilidad. También para los alumnos que tienen algún rezago o vamos un poquito más lentos, que requieren más apoyo en ese tema. Más apoyo, pues podemos generar un poquito de trabajo personalizado, agregar un poquito más de ejercicios de un tema. Y esto lo hace el software
de manera automatizada. El docente carga la lista de alumnos, selecciona qué alumnos va a querer generarles actividades, tipo de actividad que va a generar, que en este caso se trabajó con el tema de operaciones con fracciones simples y compuestas. Okay. Es un tema muy, es más que muy importante, es fundamental es un tema considerado como preálgebra. Bien, una vez que selecciona a los alumnos, selecciona el contenido, simplemente aprieta un botoncito y empieza a generarse un documento que trae los ejercicios para cada uno de los estudiantes. Bien, el software tiene algunas características. Por ejemplo, su interfaz está en Excel. Excel es un software que tanto alumnos como docentes están familiarizados. Sí. A veces, actualmente hay un montón de plataformas, etcétera, y conocer una plataforma lleva tiempo y a veces eso inhibe el uso de las plataformas. Sí. Por eso se eligió así. También no requiere internet, dato muy importante. Muy bien. Se crea material didáctico personalizado y este material está diseñado para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Tiene una tipografía especializada, tiene retroalimentación, entre otras cosas. Aquí te interrumpo de nuevo, perdón, porque es fascinante ver que viste el problema. Buscaste fundamentos teóricos, ejemplos de México, de otros países, y con base en eso, no solamente propusiste una solución, pero diseñaste el software que se requería para generar la solución o para contribuir a la solución, y también hiciste una secuencia didáctica o un plan de trabajo para acompañarlo, para no dejarlo en un vacío, pero para que cualquier usuario que requiere hacer uso, o valga la redundancia, de este software tuviera también noción de en qué momento utilizarlo, cómo funciona y demás. Y aunque no lo mencionaste, yo que tuve este gusto de leer tu documento de investigación, vi que también en el documento incluiste algunas estrategias de enseñanza, de aprendizaje, sobre cómo tomar notas, sobre cómo generar todo un entorno de aprendizaje, y no solamente un software, pero un software con un contexto para que el proceso de aprendizaje de las matemáticas no solamente fuera individualizado, pero que tuviera contexto y tuviera su sustento. Y eso es maravilloso, Jonathan. Muchas felicidades. No sé si quieres platicarnos poquito ahora de la implementación. Ya vamos terminando, vamos cerrando. Podemos quedar aquí platicando todo el día de lo que hiciste, pero sí voy a pedir que brevemente nos comentas de implementación, de tu análisis y tu resultado más importante. Ok, pues la implementación se hizo, como ya lo habíamos comentado, en el CETIS de Tala, CETIS 161 de Tala, Jalisco. Que se realizó por 3 docentes, entre ellos yo, 2 compañeras docentes, y pues el total de alumnos en los que se aplicó fue 109 alumnos. La secuencia didáctica se dividió en 10 sesiones, cada sesión tenía 50 minutos. Y después de la implementación, pues sigue la parte del análisis. Para el análisis, pues se recogieron los datos del examen que se aplicó, el primer examen, el diagnóstico. También se recogieron los datos arrojados por los cuestionarios realizados por los estudiantes y los docentes, que estos cuestionarios estaban enfocados en medir la percepción de individualización que tenía el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues se usaron técnicas estadísticas para analizar estos datos. Por ejemplo, medir la fiabilidad de instrumentos, se definieron categorías en los datos y se clasificaron los resultados. Como resultados, en la última parte de esta última fase del proyecto, arrojó resultados principales. Por ejemplo, se obtuvo que el nivel de logro tuvo una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes. Y además, los estudiantes percibieron que la enseñanza que se les proporcionó
atendía sus necesidades de aprendizaje de forma personalizada. Que fue el objetivo. Que fue el objetivo. Fue el objetivo. Es correcto. Entonces, Sí, que los alumnos se dieron cuenta de eso, maravilloso. sí, mejoró el aprendizaje y el aprendizaje se dio en un entorno donde se atendía a las necesidades individuales de los estudiantes. Y esta fue una de de los resultados más importantes. Si el alumno logra sentir que hay una mejora y el profesor confirma que no solamente es un sentir, pero es una realidad, ese es algo importante. Si es así, si de acuerdo con la investigación que realizaste y la muy buena experiencia que tuviste, podemos decir que sí fue exitoso, entonces, ¿nos puedes decir igual de tu experiencia y de lo que has visto en este tema, por qué más espacios no utilizan cuáles son los motivos por los cuales más espacios no utilizan el aprendizaje individualizar? Ok, la enseñanza individualizada plantea retos importantes para el docente si no utiliza las herramientas técnicas, la planificación adecuada. Yeah. Algunos de estos retos tienen que ver con el tiempo disponible que tienen los planes de aprendizaje. Los planes de estudio, son muy recortados. Otro factor también es la falta de recursos y herramientas adecuados. Además, los docentes también tenemos que tener una formación específica en pedagogía diferenciada o individualizada. O sea, tenemos que tomar cursos para aprender a cómo implementar una enseñanza individualizada. Okay. También, pues, como ya lo mencioné, sí requiere de un gran esfuerzo por parte del docente la planificación al iniciar, la planificación y el seguimiento. Pero esta barrera con la técnica adecuada se puede ir rompiendo, automatizando algunas cosas que son tediosas para el docente y que a veces no aportan tanto a la parte de... Quita parte de la carga administrativa. Parte de la parte administrativa. Y el profe puede dedicarse a la parte de enseñanza y seguimiento con los estudiantes. Obviamente difundiendo este tipo de resultados, compartiendo con los compañeros y que experimenten este tipo de secuencias didácticas dotadas de su entorno, de su tecnología. Ellos van a poder comparar y en algún momento yo sé que van a decidir poderlo implementar más. Muy bien. Y otra cosa que yo vi en tu documento ya fue que ese software que diseñaste es posible con pocas modificaciones también utilizarlo para enseñar otros temas, no solamente de matemáticas, pero de español, de geografía, etcétera, ¿es cierto? Es correcto. Esto hace también replicable tu proyecto y eso es parte de la esencia que pretende dar la maestría a los estudiantes y a sus trabajos de investigación, que no solamente nos sirve para este problema que identificamos, pero que puede trascender y ser de provecho en otros espacios. Jonathan, casi nos despedimos de ti, pero antes de que nos despedimos, sí te voy a preguntar que nos comentas brevemente qué cosas te ha dejado esta experiencia en la maestría. Ya nos has estado contando en general, pero de forma muy puntual, ¿qué cosas te ha dejado la maestría? Y quizás una reflexión para cerrar. Ok, pues la maestría me aportó tanto en lo personal como en mi práctica docente conocimientos teóricos sobre procesos educativos. También la habilidad de investigar un problema educativo. Considero fundamental esta habilidad. Muy bien. Además de investigarlo, también ahora tengo la perspectiva de poder diseñar e implementar un proyecto de intervención, considerando todo el contexto que implica recursos materiales, financieros, el estado del aprendizaje de los alumnos y otro tipo de factores dentro de un contexto. Me ayudó a ver
el proceso educativo desde una óptica más proactiva y saber que existe la posibilidad de impactar positivamente con nuestra acción docente en nuestra comunidad. Muy importante. Muy importante. Una reflexión pues sería que una de las aportaciones a la comunidad de la región Valles es que se estudió, diseñó y desarrolló un proyecto que ayudó a mejorar el estado de aprendizaje de matemáticas de algunos estudiantes de nuestra región Valles, y se propuso una metodología de enseñanza viable y efectiva dentro de una escuela en las que el contexto es parecido al de muchas otras escuelas de la región. Que puede permitir una replicabilidad, que nos da una respuesta no solamente a esta escuela, pero otras escuelas que pueden estar en las mismas condiciones. Jonathan, pues como comenté hace un momento, podemos estar un buen rato platicando porque hiciste un trabajo interesante, te emociona ese tema y a mí me emociona hacerte preguntas y aprender y saber más sobre lo que hiciste y compartirlo con los que nos están escuchando. Pero nos vamos a pararnos en este momento, pero no sin antes decir gracias por estar, por compartir tu experiencia. Sigue trabajando en este tema, es una necesidad, y muchísimas felicidades, Jonathan. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la UDG, al Cuballes, a la maestría, a mi maestría, maestría en tecnologías para el aprendizaje, las facilidades que se me aportaron en la coordinación de la maestría, a la escuela, al CETIS, a mis compañeras, compañeros y los estudiantes que formaron parte de este proyecto que para mí fue muy relevante. 761 de Tala. Muy bien. Y un agradecimiento muy especial para la doctora Teresa Efigenia Alarcón y la doctora Marva Esther, que es usted, doctora. Ay, gracias. Quienes dirigieron este importante proyecto. Pues yo también sumo a tus felicitaciones a la doctora Tere, que no pudo estar con nosotros hoy, pero hizo un súper trabajo. Y para mí fue un gusto acompañarlos y ver a ustedes hacer cosas maravillosas con las matemáticas. Muchísimas gracias y espero poder platicar contigo pronto de nuevo, Jonathan. Muchas gracias también. Gracias a todos. Nos vemos. Bonito día. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Les invitamos a seguir escuchando los próximos episodios de nuestro podcast Educast, navegando juntos hacia el conocimiento. Síganos en Facebook, en la página de MTA Cuballes y en YouTube como @MTA Valles para que puedan escuchar todos los nuevos episodios. Por supuesto, también estamos en Spotify como Educast Valles. ¡Hasta luego!